Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 27 de enero. Damos por inicio la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de cómo desarrollar la resiliencia. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco nuevamente el que nos acompañen en esta ocasión. Asimismo, al profesor Edwin Urbina Godínez, quien conducirá esta plática, a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarlos a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Edwin, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Bueno, pues voy a compartirles pantalla y vamos a iniciar con este tema que es sumamente interesante e importante. Denme la oportunidad de compartir. Perfecto. ¿Por qué es importante la resiliencia? La vida misma es un cambio constante, es un movimiento, y a partir de ese movimiento y de ese cambio, se demanda de nosotros el tener esa flexibilidad para adaptarnos. Cuando nosotros pensamos en la resiliencia, es muy importante que nos demos cuenta que la constante común en la vida es ese cambio, y hoy en día los cambios ocurren con mucha rapidez y también ocurren de una manera bastante abrupta. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos a manejar ese cambio y a adaptarnos, tenemos una mayor posibilidad para desarrollarnos, madurar y encontrar la realización. Si nosotros reflexionamos y observamos la naturaleza, nos vamos a dar cuenta cómo lo que está vivo es flexible. En cambio, la dureza, la rigidez es sinónimo de muerte. Si nosotros observamos, por ejemplo, la naturaleza de un bebé recién nacido, vamos a reconocer que tiene una gran flexibilidad. Incluso los bebitos pueden subir sus piecitos hasta la parte posterior de la cabeza sin ningún problema. Y si por otro lado nosotros le pedimos a una persona de 60, 70 años que haga lo mismo, va a ser difícil a menos que se haya preparado y haya mantenido ese nivel de flexibilidad a lo largo de su vida. Entonces, algo muy importante es que nosotros podemos encontrar en la naturaleza grandes lecciones, y algo que encontraron los estudiosos de la ingeniería y de los materiales es que cuando nosotros flexionamos determinados materiales, esa flexibilidad permite la adaptación a la presión del entorno. Es decir, cuando un material se somete a una fuerza, se empieza a deformar hasta un cierto punto. Si lo soltamos, ese material recupera su condición inicial, su forma inicial. Entonces, cuando hablamos del término resiliencia, hablamos de un término que deriva del latín resilio, que significa volver atrás, rebotar, es decir, regresar a la condición inicial. Entonces, cuando los psicólogos descubrieron este término que se ocupa en los materiales, en ingeniería, para describir una propiedad flexible, dijeron, muchas personas, luego de pasar por situaciones difíciles, se recuperan y vuelven a florecer y a salir adelante. Entonces tomaron este término, que es el de resiliencia, para representar esta cualidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a situaciones que implican un desafío, que implican todo un reto y que incluso se convierten en una crisis en determinado momento de nuestra vida. Así es que nosotros decimos que alguien es resiliente cuando es capaz de sobreponerse a situaciones difíciles, y a pesar de la presión, a pesar de las altas demandas que pudiera presentarnos el entorno y la misma situación, poder florecer y salir avantes de la misma eventualidad. Entonces, esto es bien importante porque la vida constantemente está cambiando, y ese cambio a veces lo podemos percibir y ver como que se acerca, o a veces llega de manera abrupta y violenta. Por ejemplo, yo tuve un maestro que fue doctor y doctor en medicina. Su especialidad era la medicina nuclear, y estuvo haciendo estudios de doctorado en Harvard y de postdoctorado en Tulane.
y después se asentó a vivir en Nueva York. Y ahí tomó clases de una ceremonia muy particular que tienen los japoneses, que es la ceremonia del té. Entonces, él empezó a estudiar el té y le gustó tanto que decidió irse una temporada a Japón y conocer un poquito más sobre la filosofía del té, la filosofía zen, y decidió estar durante una temporada de aproximadamente 6 meses en un monasterio zen. Entonces, cuando él como académico llegó al monasterio y le dijeron que iba a tener una audiencia privada o un mondo con el maestro del templo, pues le dijeron que le iba a dar una lección. Entonces él pensaba que iba a ser como en las universidades de acá, de este lado del océano, y que él iba a dar una cátedra. Entonces le dijeron, mira, el maestro es venerable, hay que respetarlo y mostrarle respeto. Así es que cuando te acerques, te tienes que aproximar a él, sentar a cierta distancia, hacer una reverencia y luego esperar pacientemente a que te dé la instrucción. Entonces él hizo lo propio, se acercó, hizo sus reverencias y luego quedó sentado en una posición de flor de loto, esperando la instrucción que le iba a dar el maestro. Entonces, cuando hizo el protocolo y se cumplió las formalidades, el maestro del templo tenía una figurita como esta que estamos viendo aquí, que se llama Daruma. Entonces el maestro golpeó violentamente la figurita y esta figurita se empezó a sacudir y empezó a oscilar de un lado al otro hasta que paulatinamente regresó a la posición que estamos viendo en este momento en la imagen. Hecho esto, el maestro le dijo, Daruma, y le hizo una señal para que se retirara. Entonces el traductor que estaba ahí le dijo, ya te puedes retirar. Le dijo, ¿cómo que ya me puedo retirar? Dijo, pues ya acabó tu lección. Y entonces mi maestro decía, yo en ese momento entré en shock y pensaba, ¿cómo va a terminar la lección si ni siquiera ha empezado? Sin embargo, Cuando salió de, cuando salió de la audiencia, le preguntó al traductor, oye, pero a ver, explícame, no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? O sea, vengo desde tan lejos y lo único que me dice es Daruma. Entonces él le dijo, sí, tienes que meditar sobre lo que te acaban de enseñar. Reflexiona y descubre el significado profundo. Así es que, luego de una profunda meditación, él llegó a la conclusión de que era una gran lección la que le habían dado. La vida nos sacude y muchas veces vamos por la vida tranquilamente en nuestro camino de desarrollo, como lo podemos ver en esta curva. Entonces vamos ascendiendo tranquilamente y vamos cultivando éxitos, vamos desarrollándonos plenamente, pero un día de tantos ocurre un cambio inesperado, una situación que podemos llamarle una crisis. ¿Sí? Y llegados a ese punto, ¿verdad? Es decir, habiendo sido sacudidos como aquel muñequito de Daruma fue golpeado por el maestro Zen, tenemos dos vías. Una de ellas es sucumbir y dejarnos vencer, dejarnos aplastar por aquello que está sucediendo. Y la otra vía es reinventarnos. De alguna forma, es un proceso de renacimiento y de adaptación a las nuevas condiciones. Entonces, este es el punto de diferenciación, ¿verdad? Entre la realización personal, ¿verdad? Y vivir en frustración y en un periodo de decadencia. Entonces, esto es bien importante porque para nosotros poder dar el paso de la renovación y ser resilientes y sobreponernos, necesitamos entender muy bien qué es la resiliencia en el ser humano y cuáles son las condiciones para que esa resiliencia se presente. Primero que nada, tenemos que tener una autoestima consistente y esta es una labor muy importante. Si nosotros crecimos en un contexto en el que la desaprobación era constante, en el que la comparación era constante y en el que encontramos huecos importantes para nuestra autoestima, tenemos que trabajar en ir transformando esas semillas que fueron sembradas y sustituirlas por otras a fin de que cuando se presente un desafío, nosotros experimentemos internamente este sentimiento de ser capaces de salir adelante. Entonces, cuando nosotros vamos cultivando nuestra autoestima y vamos construyendo una autoestima sana,
que quiere decir que tenemos un sentimiento de valía por nosotros mismos, de agrado por lo que somos, y también esta sensación de capacidad frente a la vida, es decir, sabernos capaces de vivir plenamente y de realizarnos y de resolver cualquier situación que se nos presente. Cuando nosotros hemos cultivado esa, esa autoimagen, ese autoconcepto y esa relación con nosotros mismos de manera saludable, entonces, frente a los desafíos, vamos a poder establecernos o anclarnos, o cimentarnos y fundamentarnos en toda esa fortaleza interior y decir lo que sea que me presente la vida, voy a ser capaz de resolverlo. Entonces es muy importante constantemente trabajar sobre nuestra autoestima. Hay que recordar que para la mente las bromas no existen. Entonces, un tip muy importante y una práctica que yo les recomiendo es que todos los días, cuando se expresen de sí mismos o de sí mismas, exprésense en términos positivos, tanto en su diálogo interno como en las conversaciones que tienen con los demás en voz alta, porque para la mente no hay bromas. Si yo me digo, ay, soy un inútil, no sirvo para nada, y luego digo, ay, no, era una broma, para la mente eso no fue una broma. Eso quedó grabado y si lo repetimos constantemente, eso se va convirtiendo en una instrucción que nuestra mente empieza a seguir. Entonces es muy importante ir cuidando y observando ese diálogo que tenemos para con nosotros mismos y hacer un diálogo sano y positivo realista. No se trata de empezar a cultivar frases vacías como soy el más inteligente del mundo o soy la persona más bella del mundo, porque eso no es real. O sea, siempre va a haber alguien más bello, más inteligente que nosotros, pero también siempre va a haber alguien atrás. Entonces, algo realista sería conectarnos con las cualidades que tenemos y que nosotros contamos con evidencia, porque así, si yo sé que soy una persona inteligente y me digo, soy una persona inteligente y brillante, cuando mi mente me diga, no, no es cierto, nosotros le podemos decir, claro que sí, y la evidencia es que he logrado esto, he sido capaz de hacer esto, tengo estos talentos, tengo estas virtudes, y entonces de esa forma, poco a poco, ir instalando una creencia positiva sobre nuestras capacidades para que cuando venga el reto, nosotros sepamos y tengamos una congruencia desde el cuerpo hasta la mente y nuestra capacidad para resolver. Y otro elemento importante es la iniciativa. Es muy importante estar claros en que nosotros debemos de asumir la responsabilidad activa o el protagonismo de nuestra vida y saber que los resultados que generamos dependen de nosotros. Entonces, cuando yo me conecto en ese rol proactivo, entonces sé que los resultados que obtengo son producto de mis acciones, de mi esfuerzo, de mi disciplina y no de la casualidad. Entonces ese es un elemento muy importante porque cuando se nos presenta una situación que no esperábamos, como sucede muchas veces, o como por ejemplo cuando llegó la pandemia, pues a muchos nos tomó por sorpresa, el tomar ese rol activo implica que podamos movernos y decir, si afuera están ocurriendo diferentes situaciones desagradables y de riesgo, pero yo puedo hacer acciones dentro de lo que está en mis posibilidades para cuidarme, protegerme, ser responsable, cuidar mi salud, cuidar mi entorno y poner todas las condiciones para salir favorablemente de esta situación, independientemente de lo que esté pasando. Ajá. Entonces aquí llegamos al tercer punto, la independencia, esta capacidad de conducirnos bajo nuestros propios recursos y no estar viviendo en función de otro o de otras circunstancias, porque hay veces que las personas dicen, yo voy a ser feliz el día que tenga este coche, yo voy a ser feliz el día que tenga tal casa, yo voy a ser feliz el día que tenga este trabajo. Y si las condiciones de pronto no están para eso, no podemos vivir de manera infeliz, ¿no? Hay que estar claros que sí es importante tener cosas y sí nos brindan bienestar, pero la felicidad no está ahí. ¿No? O sea, son elementos que nos ayudan a cultivar nuestro bienestar, que pueden ser un premio al esfuerzo sostenido durante mucho tiempo, y está muy bien disfrutarlos, pero nuestra felicidad y bienestar y fortaleza interior no puede depender de ello, ¿verdad? Entonces no puede depender ni de posesiones materiales, ni de
personas o determinadas condiciones. ¿Ah? Nosotros incluso en una situación adversa podemos anclarnos interiormente en un estado de bienestar, aún en las situaciones más difíciles. Y esto es lo que nos plantea Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, que incluso en medio de los campos de concentración, en las condiciones más adversas y crueles, él podía decidir con qué disposición interior asumir esas situaciones que estaba viviendo. Entonces esto nos lleva al siguiente punto. Es muy importante para ser resilientes tener una comunicación constante y, y plena con nuestro interior. Entonces la reflexión o este proceso de ir hacia adentro, que es la introspección, es muy importante, porque cuando llega una situación adversa, una situación que nos sacude, la capacidad que nosotros desarrollemos para, para comprender lo que está pasando y poder identificar plenamente lo que la situación nos demanda, eso es lo que nos va a permitir buscar soluciones en lugar de quedarnos atorados en la víctima. Entonces, la víctima es la que se va para abajo y sucumbe, pero la persona proactiva asume la responsabilidad que tiene y a partir de ahí empieza a trabajar en lo que está dentro de su zona de control y poco a poco va expandiendo esa zona de influencia hasta transformarse o transformar la situación. Entonces, esto es muy, muy importante. Por eso es muy importante el pensamiento crítico, no irnos con falsas ilusiones, sino llegar a conclusiones basadas en la realidad, en hechos y no exagerar las cosas, ¿verdad? Otra parte muy importante es anclarnos en nuestros valores. Yo les decía hace un momento, las posesiones materiales son buenas y nos dan comodidad, pero no son lo fundamental. Nuestra capacidad de hacer acciones es importante, pero tampoco es lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental en el ser humano? La dimensión trascendente. Es decir, aquella en donde están los valores, donde están las creencias más profundas y donde está nuestra visión global de lo que es el universo, lo que es la vida y lo que somos nosotros. Entonces, anclarnos en ese nivel de moralidad es muy importante. Y por otro lado, darnos cuenta que trabajando en equipo podemos salir adelante más fácilmente de la adversidad. Entonces es muy importante cultivar vínculos que en un momento de dificultad también puedan ser un acompañamiento emocional, no una dependencia, pero sí una compañía, un apoyo. Ajá, porque de pronto se nos poncha la llanta, se nos baja el aire un poquito y el irte a tomar un cafecito, platicar, estar en un ambiente en el que te sabes contenido, pues te ayuda a que tú solito vuelvas a inflar la presión de la llanta y tengas la llanta lista para salir adelante con lo que sigue. Entonces, desde allí es muy importante el ir cultivando vínculos y por otro lado, ir ejercitando nuestra creatividad para buscar nuevas soluciones, nuevas alternativas. Cuando hablamos de sobreponernos a la crisis y este proceso de renacimiento, básicamente estamos hablando de reinventarnos. Y ese renacimiento o ese proceso de reinventarnos implica creatividad. Entonces, es muy importante que nosotros cultivemos esa creatividad y que derivado de ello vayamos explorando nuevas alternativas. Y finalmente, no tomarnos tan en serio y no tomar las circunstancias tan en serio. Hay que aprender a reírnos y desde ahí ir cultivando una visión mucho más relajada de lo que nos ocurre, porque así podemos tener una mayor capacidad creativa. Entonces, para ir concluyendo con esto, cuando se presenta la adversidad, es muy importante revisar nuestras creencias y ver si las creencias que estoy descubriendo de mí ayudan a la solución. Y si descubro que esas creencias que estoy cultivando me están limitando y me están llenando de temor y de un sentido de víctima, de victimización, entonces tengo que sustituirlas por otras. Tengo que hacer un cambio y un movimiento. Y como lo decíamos hace un momento, tenemos que entonces anclarnos en lo profundo de la vida que es el ser. Es importante tener, pero no es lo más trascendente. Es importante saber hacer cosas, desarrollarnos, adquirir más competencias, desarrollar habilidades, ir ampliando nuestro rango de acción, pero no lo es todo. Entonces, lo fundamental para la resiliencia es anclarnos en lo que nosotros somos, en nuestros valores más profundos, en nuestros principios más profundos y en esas creencias que van moldeando nuestra forma de conducirnos. Entonces, para concluir con
con este tema, me gustaría cerrar con una historia muy interesante. Había una vez un monje que estaba considerado como el gran sabio del pueblo. Y entonces en esta aldea, pues él ya tenía su monasterio y tenía un grupo de discípulos. En el pueblo, una de las jovencitas eh, resultó embarazada y no quería decir quién era el padre del niño. Entonces, durante todo el periodo del embarazo, mantuvo en secreto la identidad del verdadero padre del niño. Y cuando nació el bebé, el papá habló muy seriamente con ella y le dijo, mira, yo he respetado tu silencio, pero ya llegó el momento de hablar. Nos tienes que decir de esta vida que tienes ahora en tus manos. Entonces la jovencita le dijo, bueno, pues el padre de mi hijo es el maestro del templo. Entonces se armó un escándalo, se juntó la multitud y fueron en ese momento corriendo al templo. Llegó la multitud, encontraron al maestro meditando, lo sacaron violentamente de la meditación y le dijeron, es usted un hipócrita, ¿cómo se atreve? Y entonces el maestro los contemplaba tranquilamente y entonces el papá de la chica le dijo, ¿cómo se atreve a presentarse con ese disfraz, con esa máscara de maestro? Aquí está este niño que es su hijo y hágase cargo de él. Y entonces el maestro recibió al niño y solamente dijo, está bien, está bien. Se fue toda la multitud, el maestro del templo llevó al niño con una mujer del pueblo, le dio unas monedas de oro para que se hiciera cargo de su manutención y de su educación, y el maestro regresó al templo y continuó con su vida. Pero conforme fueron pasando los meses, se fue quedando sin alumnos hasta que eventualmente él era el único que estaba en el templo y ya nadie se acercaba. Pasados algunos años, la muchacha no aguantaba el remordimiento y habló con el papá y le dijo, tengo que decirte algo muy serio. El maestro del templo no es el verdadero papá de mi hijo. Y el papá se quedó helado y le dijo, ¿quién es? Dijo, el muchacho de aquí al lado. Entonces, con toda la pena, fueron por el maestro, se disculparon y le pidieron de regreso al niño. Entonces, el maestro los llevó a donde la señora, le regresaron el niño a la familia y se disculparon y no encontraban qué decirle al maestro. Y el maestro simplemente los escuchó y les dijo, está bien, está bien. Y así como este maestro tanto en una situación como en otra, supo mantener la calma porque él estaba seguro quién era y vivía desde lo profundo de su ser, anclado en sus valores y en sus creencias más profundas, sin engancharse con la turbulencia externa. Así, nosotros podemos ir cultivando la resiliencia si vamos practicando estos elementos que hemos comentado en esta sesión. Así es que pues les agradezco mucho el que nos hayan acompañado y si tienen alguna pregunta o comentario, pues adelante, pueden hacerlo. Gracias, Edwin. Vamos a dar unos segundos para atender preguntas, sugerencias, comentarios de los asistentes a este webinario. Y mientras tanto, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 3 de febrero, a las 18 horas, abordaremos el tema hábitos centrados en valores. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Bien, siendo las 18 horas con 23 minutos del día 27 de enero, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Edwin, muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.